Sean bienvenidos a un nuevo podcast de La Ruta Oculta. Mi nombre es Enzo González y en este programa de comienzo de año me gustaría tomar algunos temas que usted me piden en los directos que hago por YouTube y ir desmenuzándolo un poco, contándole algunas experiencias y también recoger algunos relatos de seguidores. De esta forma quiero acercarme más a ustedes también y que tengan la confianza para que envíen todo el material que tengan al correo. Recuerden que yo voy categorizando lo que sirve para un video de YouTube, para lo que pueda servir en un podcast y lo que pueda servir también en un directo. Así que eso, lo que más me preguntaban ustedes era sobre los duendes y la relación que tienen los duendes con los niños, o también por qué hay que bautizar a los niños o de alguna manera darle una bendición para que estos mismos niños no tengan dificultades, no solamente con el hecho de relacionarse con entidades de duendes, sino que algo más fuerte que la posible muerte de un niño. ¿Para dónde se va el alma de un niño muerto no bautizado? Son muchas preguntas que se generan en relación a este mismo concepto, que son los niños moros. Yo quiero contar parte de mi historia acá, porque mi abuela, ella siempre que viene a la casa me habla de una manera muy natural de las apariciones de los duendes. Mi abuela ya tiene más de 80 años, pero tiene una lucidez increíble para contar estas cosas y la cuenta de una manera tan seria y no sorprendida. La cuenta como una experiencia más de la forma que antiguamente la gente se podía relacionar con un duende o con una duenda, porque así se decía. Ella me comentaba de que sus primos, tíos, que eran mineros, cuando llegaban de la mina, cuando llegaban de sus labores, siempre tenían problemas con los duendes al bajar de estos lugares, o también en lugares donde ellos frecuentaban como quinta de recreo, y lugares así, con mucha gente en la noche. Y todos estos lugares se le relacionaban un tanto al cementerio general de acá de Copiapó, ya que en ese tiempo estaba lleno de pimientos la entrada del cementerio y los muros eran bastante bajos. Y para qué les digo, no había casi nada de iluminación en ese lugar. Y estas personas que bajaban de la mina iban a beber, a tomar, a hacer sus cosas, a juntarse también con mujeres y todo eso. Al momento de ya irse a la casa en la madrugada, yo me imagino el silencio que tenía que haber en ese lugar, acá en Copiapó, en ese tiempo, la oscuridad que había y más encima la vista que uno podía tener dentro del cementerio. Resulta de que ya era conocido de que en ese lugar de los pimientos y cercano a los muros del cementerio frecuentaban los duendes. Eran niños pequeños con rostros deformados que jugaban, no le hacían daño a nadie, pero como les repito, ¿por qué la gente tenía esta opinión de los duendes? O sea, era algo totalmente natural ver a niños en la madrugada jugar en unos pimientos y de alguna manera lanzarse al muro del cementerio y esconderse. Ya, y resulta de que muchos de estos tíos, eran golpeados por los duendes si es que tú quizás no le llevabas algo o de alguna manera igual te asaltaban, te quitaban cosas que quizás sean insignificantes, quizás una moneda, algo, un llavero, llaves incluso. Mucha gente decía que los duendes se robaban incluso hasta las tapas de las cervezas, de las bebidas, todo eso, cosas insignificantes pero que ellos atesoraban y los escondían en la parte del cementerio. Lo otro que me llamó la atención es que se decía que, o mi abuela contaba también, justamente aquel muro del cementerio daba hacia el patio de los bebés o el patio de los bebés recién nacidos que fallecen y ellos se escondían ahí. Como que de alguna forma el alma de estos niños que se fueron repentinamente encarnara en un ser totalmente deformado y con, no sé, una apariencia de niño en tanto el porte, las piernas, los brazos, porque recordemos que su rostro era de un viejo, o así lo describían estas personas. Y se escondían cada uno en su tumba, como que de alguna forma ellos tenían
esa capacidad y a la vez estaban atrapados en ese limbo infinito de este lugar. Pero realmente hay una relación entre estos niños que fallecen y los duendes. Personalmente creo que sí. Y esto puede ser mirado desde muchos puntos de vista, dependiendo de cada religión de uno. Pero en ese tiempo se creía mucho sobre los niños moros. O sea, si tú no bautizabas a tu hijo a temprana edad, corrías el riesgo de que si él falleciera, quedaría atrapado para siempre en el cuerpo de un duende deforme o se transformaría en un duende. Lo mismo que con los abortos se decía, que fácilmente ellos podrían atrapar el alma de este bebé recién nacido o un aborto y deambular toda una eternidad molestando a la gente entre travesuras y también odio. Era algo súper raro lo que había. Y mi abuela esto mismo lo comentaba con un tío. Decía que una duenda lo acosaba. Y era tan real que incluso él vivía acá en la parte de Ojanco, que se llama acá en el sector Ojanco, que vendría siendo el lugar de la planta Xochitl y todo este sector, donde efectivamente hasta el día de hoy se ven muchas apariciones de duendes. Quizás por el mineral o por ser un lugar con mucho dinero en su tiempo, ellos frecuentaban este sitio. ¿Y cómo se dio cuenta él que lo molestaba una duenda? Primeramente porque él sentía una presencia en la casa, sentía manifestaciones y que se le perdían muchas cosas, dinero, los zapatos, gorros, pulseras, cosas muy pequeñas, pero se le perdían. Ya era algo que era insostenible porque cada día se le perdía algo, hasta que la aparición de la duenda fue así, de a poco. Él comenzó con las pérdidas de esto, con sentir cosas en la noche, ya hasta las apariciones de esta duenda. Y por último ya empezó a sentir agresiones de esta duenda. ¿Por qué lo agredía él? Según él y su pareja decían que esta duenda sentía celos, que esta duenda le pedía a él que por favor dejara a su mujer y que se fuera con él. Pero cuando él preguntaba ¿hacia dónde me puedo ir contigo?, no había una respuesta. Era tan terrible esto que esta duenda lo esperaba en el puente de acá de Copiapó, a las orillas del río, en la noche, una oscuridad tremenda, y lo esperaba en el puente. Y se iban juntos a la casa y la duenda le iba pegando. Y era real, o sea, aquí estaban de testigos todos, vecinos, amigos, familiares. Al principio creían que la misma mujer le pegaba a él porque amanecía moreteado, tenía muchas heridas en su cuerpo, pero en realidad con el tiempo se dieron cuenta de que se trataba de la duenda. Él llegó a un colapso, fue tanto que decidió de una vez por todas alejarse de esta entidad, que él la denominaba como una niña con rasgos de una mujer adulta bordeando a una mujer anciana. Era como que si su rostro cambiara dependiendo del estado de ánimo de la duenda, pero siempre llegaba con un olor desagradable, algo que no se podía tolerar. Finalmente lo que hizo él fue insultarla de una manera que él mismo se desconoció al decir las cosas que le dijo, lo improperio, pero lo logró. La eliminó de esa forma de su vida. Lo raro de esto es que dicen que a los duendes se le aleja con cosas sucias, con cosas hediondas, como por ejemplo las fecas, más si son de bebés. Pero en esta ocasión era diferente porque esta duenda ya era hedionda, tenía un olor putrefacto. Y se supone que hay una creencia de que ellos son muy limpios y por eso mismo se alejan de estas cosas, pero en esta ocasión era diferente. Y nunca más se supo de la duenda, pero lo cuentan como algo tan, pero tan natural. Repito, esto me causa mucha impresión y me hace creer más aún de que estas entidades se manifestaban antes de una mejor manera, quizás porque no estaba la tecnología que los molestara a ellos, no había tanta luz, había más oscuridad, había silencio, y también yo creo porque todo o la mayoría de la gente trabajaba en torno a la minería o había mucha ambición, avaricia, y los duendes, aunque no lo crean, son así, atesoran, le gusta el robo y le gusta todo este tipo de cosas. De acá saltamos a la historia que yo le contaba de Paipote en el directo pasado.
que en Paipote estamos hablando de los años 70, 60 o incluso 80, no tengo muy clara la fecha, pero yo hice un video sobre eso, lo pueden ir a ver. Pero para agregar un poco más de detalle, se contaba de que ahí había una cancha donde se juntaban un montón de gente a jugar, hacían asados, tomaban incluso. Y resulta de que estaba muy cercano al canal también de Paipote. Y por las noches ya cuando todo oscurecía y se ponían a tomar, a contar historias por ahí, a lo lejos de la parte del canal se veían pequeños seres o niños que jugaban ahí. Pero lo raro de esto es que a ellos les llamaba la atención porque era muy tarde, para que anduvieran en ese lugar, específicamente en aquel lugar que era como considerado peligroso, incluso para los adultos. Nadie se metía para allá, solamente se veían estas siluetas a lo lejos jugando, eran muy rápidos y la gente empezó a pasarse el dato y efectivamente se trataba de duende, era como una especie de juntas de duende ahí, que todos llegaban a ese sitio, a ese lugar. Y por las noches la gente ya ni siquiera le gustaba pasar por ese lugar porque era tan real verlos que realmente causaban escalofríos y eran muy traviesos. Y de alguna manera, si uno seguía el juego, esto era peor, porque ellos te seguían hasta tu casa y posiblemente no te lo sacabas de encima nunca más. Y la verdad, cuando a mí me llegaron unas fotos al correo de unos supuestos pozos allá en Paipote, se trataba del mismo lugar. ¿Y qué pasaba? Que por las noches muchas mujeres de Paipote iban a abortar a sus bebés y los lanzaban al pozo. Y eran muchas mujeres que hicieron esto, que lo hacían tarde en la noche y ahí se generó una especie de, no sé, de atracción para los duendes, apoderándose quizás del alma, del espíritu de ese ser que falleció y tomaban estas formas tan desagradables también, pues, hay que decirlo. Los duendes son unas entidades desagradables que muchas veces tratan de ser simpáticos o atraer a la gente de alguna manera, más aún a los niños. Por eso es muy importante para la gente que es creyente en estas cosas, bautizar o de alguna manera hacer una bendición para los niños y evitar todo este problema. No solamente porque puede atraer muchos duendes, sino que hay cierta relación que podría causar la muerte de un niño y transformarse en un duende y ser siempre un niño moro, que vendría siendo un niño no bautizado y que en palabras ya fuertes, un niño maldito. Así fácilmente se podría catalogar un niño no bautizado, obviamente si crees en esto, pero es mejor optar por eso. Igual me preguntan si yo he tenido algún contacto o alguna experiencia relacionada a los duendes. Yo podría decir que sí. O sea, ver niños ya podría hacer una relación con duendes. Obviamente que hay que saber diferenciar entre una entidad de una persona, de un espíritu, a la entidad de un duende. Hay ciertas diferencias, por ejemplo, los olores, las cosas que se pierden en tu casa, las travesuras que pueden hacer ellos, porque un niño, un espíritu de un niño no es así, es una aparición espontánea, una aparición que pueda salir en alguna fotografía o de alguna manera trata más de relacionarse de una manera más básica, haciendo cosas pequeñas en tu casa, no como un duende es más notorio. Como dije anteriormente, se pierden cosas, se sienten olores raros. Los niños actúan de una forma rara en la casa, pueden tener conversaciones en la noche, aquí entran los amigos imaginarios y todo eso, pero hay que ir descartando porque los duendes es súper fácil de identificar. Por eso mismo cuando yo era más chico, tenía como 15 años, yo veía duendes. Una vez acá en la casa había una construcción de adobe, era una construcción súper antigua y siempre dejaban esa puerta entreabierta. Y cuando se apagaban las luces yo veía que había un pequeño ser que me miraba desde ahí. Y yo lo atribuí directamente a un duende porque en ese tiempo había muchos niños en este lugar, llegaban muchos primos, muchos sobrinos en este sitio y creo que era una atracción para ellos. Es como que de cierta manera un duende trata de esperar el momento en que un niño fallezca para apoderarse de su alma y de alguna manera transformar su cuerpo a la forma un poco más grotesca y exagerada.
porque realmente los duendes son muy, pero muy feos y aterradores. No son niños, descarten esto por favor. Lo otro que me piden mucho también que hable es sobre apariciones del diablo, del hombre del maletín, el hombre del sombrero, que de cierta manera tienen una relación. ¿Por qué? Porque cuando se habla del diablo, se habla de esta entidad, creo que tiene cierta relación con el hombre del sombrero, con el hombre del maletín, y creo que hay que analizar bien esto, y yo creo porque durante toda la historia al diablo se le ha visto así. No se le ha visto como un demonio o una persona deformada, horrible, sino que siempre se le relaciona a un hombre formal, un hombre apuesto, un hombre con dientes de oro, incluso con anillos, joyas, y que de alguna manera es encantador. Recordemos que el diablo es el experto en mentir, el experto de las mentiras, y yo creo que por ahí va. Pero mira, por ejemplo acá me envían un correo con una historia que me dice: hola Enzo, me gustaría compartir contigo una de las experiencias paranormales que marcaron la vida de mi padre. Espero te sirva para que puedas compartirla. Saludos desde Arica. Soy profesor hace 30 años y trabajo en un sector rural dedicado a la agricultura perteneciente a la región de Tarapacá. A lo largo de mi vida he sido testigo de tanto avistamientos de naves alienígenas como de experiencias paranormales. En esta ocasión quiero contarte lo que sucedió cuando tuve que trabajar en una escuela ubicada a 2 horas del pueblo principal donde yo vivía. Era el año 1993 y después de una jornada escolar normal, emprendí el viaje de vuelta al pueblo principal, como lo hacía todos los días. El camino en esa época era de tierra y estaba en mal estado. Después de cerrar la escuela comencé el viaje aproximadamente a las 17 horas, hasta llegar a un sector llamado Altuza, el cual se caracterizaba por ser un gran zigzag para descender desde las alturas del cerro. Aquí fue donde todo comenzó. Mientras manejaba bajo el típico sol del extremo norte, pude notar que a la distancia por delante de mi vehículo y a un lado del camino se encontraba una persona. A medida que me fui acercando, noté que era un hombre. Pensé que sería alguno de los pobladores que recorren estos caminos a pie y que muchas veces piden a los autos que los lleven al pueblo, así que no me sorprendí para nada. Sin embargo, a medida que me acercaba, noté que las características de este sujeto no correspondían a nadie que pudiera estar en ese momento en un camino de tierra y en un sector rural del altiplano. Este sujeto era alto, delgado, de pelo negro brillante y estaba peinado hacia atrás. Vestía un pantalón café, una chaqueta muy lujosa de color verde oscuro, zapatos negros y brillantes completamente lustrados. Parecía que lo hubiesen sacado de la ciudad y lo hubiesen puesto en ese lugar. Esto ya me pareció lo suficientemente extraño, pero nunca me imaginé que al pasar por el lado de esta persona, él me miraría fijamente. Su cara era larga y triangular. Su piel tenía un color rojo que era bastante notorio, y al sonreír, sus dientes eran de oro y lograban reflejar el sol. Él comenzó a reír y yo entré en pánico, y como pude aceleré mi auto para lograr bajar ese zigzag que se sintió eterno en ese momento. Al llegar abajo detuve mi vehículo y me acerqué a los agricultores que se encontraban trabajando sus tierras. Ellos notaron que me encontraba muy perturbado y me preguntaron qué sucedía. Entonces le describí al hombre que había visto hace unos minutos cerro arriba. Ellos solo me escucharon y me contestaron: profesor, en ese sector hay entierros y ese hombre que usted acaba de ver es el diablo. Una historia bastante buena con un toque típico de las apariciones del diablo. Pero acá hay algo súper importante y como lo venía mencionando es las características físicas que pueda tener el diablo o la entidad del diablo y también la del hombre del sombrero, el hombre del maletín. Son muy similares, pero acá hay un antecedente nuevo que vendría siendo el tema de los entierros. Acá en mi región, en mi ciudad, es súper común hablar de los entierros. Hay muchas historias sobre esto, muchos mitos, leyendas. De hecho, yo creo que las más conocidas han sido las del tesoro de Fraga, que unos hombres fueron por ese tesoro acá en Copiapó.
Y cuando encontraron el tesoro a la vuelta, hay muchas versiones. Se habrían encontrado con un pájaro gigante que se les posó en la parte delantera de la camioneta y ellos se volcaron, chocaron con un bus y todos quedaron decapitados. Es una de las historias que se cuentan acá y efectivamente ese era un entierro. Y antes se creía que tú tenías que ir a un entierro con personas, con un número de personas impares, y a la vez tenías que ir con un cura o con una persona religiosa para que de alguna manera bendeciera el lugar y no tener problemas con sacar el entierro, pero aún así murieron todos. Así que yo creo que igual, por ejemplo, acá en este sector donde vivo, o la parte más céntrica, o hacia los sectores altos, yo creo que actualmente mucha gente está viviendo en casas, pero debajo hay entierros, y por eso mismo quizás viven situaciones paranormales que no pueden controlar. Lo atribuyen a muchas cosas o a apariciones un poco más amigables de algún familiar fallecido, pero son fáciles de identificar estos entierros porque siempre va a haber un lugar en tu casa que es como el que nadie quiere entrar ahí, o no sé, como el que sientes un poco de terror. Hay una pieza en tu casa que siempre dice, no quiero ir para allá, pero en el fondo no sabes cómo describir eso. Es como algo que tú nomás sientes u otra persona siente. Y yo creo que aquí hay que apuntar en el tema de los entierros porque hay gente que no sabe qué hay debajo de su casa. Y efectivamente se han encontrado a lo largo de la historia un montón de entierros en lugares así. Por ejemplo, a mí me contaban una historia, una persona muy cercana, que acá en uno de los callejones de Copiapó, en un lugar bastante antiguo, habrían encontrado un entierro. Y justamente en aquella pieza nadie dormía. Molestaban toda la noche, eso sí. Y la gente que, por ejemplo, se quedaba a dormir ahí, venía de visita, era algo terrible, no podían hacer nada. Y no sé, era algo terrible. Y debajo de esa cama encontraron el entierro. Justamente debajo, e incluso encontraron huesos. Recuerden que en el entierro no solamente puede ser un tesoro o algo de valor, sino que puede ser un entierro de huesos y de cuerpo humano. Pueden ser osamentas que de alguna forma están ahí para hacer algo. Yo creo que la persona que hizo eso tenía algún fin, esconder el cuerpo. Pero igual hay como mucho misterio en torno a esto, porque el entierro no solamente se trataría de un asesinato y de que una persona quiere esconder un cuerpo, sino que yo creo que hay un trasfondo en esto y creo que hay un poco más de simbolismo en todo esto. Lo mismo pasaba en Cutún, que se encontraron entierros de monedas de oro, pero también decían que había alguien fallecido ahí, así que esta cuestión es un tema súper, pero súper largo. Siempre me gusta hacer un break cuando estoy haciendo algo y me gustaría que ustedes también lo hicieran, que fueran por algo de comer, que busquen una posición cómoda y también si es que van a estar con alguien, conecten, no sé, un parlante Bluetooth al teléfono y lo escuchen de una manera mejor, con mayor calidad, apaguen las luces, pero por sobre todo me gustaría que ustedes coman algo y se sientan extremadamente cómodos en esto. Y se me vienen muchas cosas también como para hacer un paréntesis en este podcast. Y es que para comenzar el año, obviamente me gustaría seguir relatando podcasts, me gustaría invitar gente, porque creo que teniendo un diálogo entre dos personas se hace mucho más fácil. No es necesario quizás alargar tanto un tema, porque la otra persona igual tiene mucha experiencia y yo puedo hacer entrevistas. Así que eso, quiero agradecer también por el apoyo que ha tenido los podcasts. Yo no sabía cómo analizar la sintonía que puede tener un programa como este, pero hay que meterse a internet y a mi cuenta ahí en Spotify. Y en realidad mucha gente lo está escuchando. Y me alegra bastante porque, ¿cómo lo puedo decir? Soy una persona totalmente anónima que de un momento a otro mucha gente la empezó a seguir y que le gustó el trabajo. Y eso me pone muy contento y a la vez porque desde el fondo de mí, cada una de las historias que cuento tiene algo particular porque muchas de esas cosas que quizás ustedes han vivido me han pasado a mí. No quiero decir que yo tenga algún poder extrasensorial ni nada de eso, pero
he tenido la suerte quizás de poder vivir estas cosas y contarlas. Y obviamente descartando cualquier tipo de enfermedad o cosas así, soy una persona totalmente sana. Estoy agradecido de eso porque no cualquiera puede decir eso ahora. Y la verdad es que puedo decir que estas experiencias han sido reales y me han marcado para siempre. Y estoy muy pero muy contento con esto. Y nada, vamos a seguir con el podcast. No sé cuánto vaya a durar esto en realidad, no me voy a preocupar del tiempo. Pero acá tenemos una historia que me llamó la atención y es de un seguidor que me lo mandó al correo. Un poco larga, pero la voy a leer. Dice: hola, llegué tarde al directo, así que te escribo por acá. Mi viejo trabajó por más de 15 años en buses, especialmente a la ruta Santiago-Arica. Siempre nos ha contado muchas historias sobre cosas raras, extrañas y ya literalmente paranormales que le ocurrieron a él y a sus compañeros. De las más destacables te voy a contar porque las otras, más que historias, eran pequeñas anécdotas que ocurrían, por ende las resumiré después. Partamos con una suavecita, dice acá este niño, y el título es El Señor del Maletín. Mi viejo durante su estadía en Chilebus, actual Turbus, trabajó como auxiliar, chofer, bodeguero, vendedor de tickets, etc. Dentro de sus viajes como chofer, nos comentaba que los buses salían desde el terminal Los Héroes, que estaba en la Alameda con Manuel Rodríguez, Ruta 5. Antes de salir directamente por la ruta hacia Arica, debían hacer el tramo Santiago-San Felipe, el cual tomaba 1 hora o 1 hora y media aproximadamente. Esto hacía que los baños y servicios de snack comenzaran su funcionamiento hasta que salieran desde San Felipe hacia Arica. Este detalle es importante para más adelante. Pues bien, en uno de sus tantos viajes nos contaba que él iba de chofer en dicha ocasión y llevaba un auxiliar saliendo desde Santiago, para que en el camino recogiera a los demás conductores y auxiliares que lo irían reemplazando durante su viaje. Al comenzar el viaje siempre se contabilizaba la cantidad de personas para mantener registro y luego comparar las planillas con las de San Felipe, donde un inspector de la línea revisaría que todo estuviera en orden y no se generaran sobreventas de pasajes para el mismo bus. En este caso llevaban 15 pasajeros de la boletería, es decir, 15 pasajeros que subieron en el terminal con su pasaje comprado allí. Cuando iban terminando de salir de las dependencias del terminal Los Héroes, una persona les hizo parar el bus. Era un anciano de unos 65 a 70 años, de sombrero estilo ala, que se le reconoce que es un sombrero antiguo bien clásico en la época de los yaceros en Estados Unidos. Terno de franela, suspensores, corbatín abultado, zapatos muy bien lustrados y en su mano solo un maletín de cuero café oscuro. Al abrir la puerta les preguntó si se dirigía a Arica y si habían asientos disponibles, a lo cual mi papá y el auxiliar contestaron que sí, por lo que el caballero subió. Se sentó en la mitad del bus más o menos, puso su maletín en el asiento que daba al pasillo y el bus siguió su curso. Durante el viaje mi papá mandó al auxiliar a cortar boletos y a cobrar el pasaje al caballero, del que nadie sospechaba nada extraño, solo su vestimenta, ya que era primavera casi verano y encontraron demasiado grueso el terno, pero finalmente nada fuera de lo común. Se cortaron todos los boletos y el anciano pagó su pasaje con un billete de 500 pesos. Se le hizo su boleto correspondiente, se le entregó la colilla y se anotó en la bitácora de viaje que llevaban 15 pasajeros de boletería y un conejo, nombre que se le daba a los pasajeros que paraban el bus durante el viaje o en ruta. Al llegar a San Felipe, el inspector, amigo de mi papá, los recibió. Ninguno de los pasajeros bajó ya que el recorrido fue bastante corto. Consultando la bitácora, se le explicó que iban 16 pasajeros en total, 15 de boletería y un conejo con pasaje pagado. El inspector subió al bus a confirmar corte de boletos y contabilizar pasajeros. Al bajar, el inspector le comenta a mi papá: «Oye, contaste mal, hay 15 personas solamente». Ahí saltaron las alarmas. Habían 15 colillas de boletos cortadas físicamente, más los 500 pesos y el recibo del boleto del caballero. Subieron a contar los pasajeros y vino la sorpresa. El caballero del maletín no estaba ahí.
Revisaron todos los asientos, bajo el asiento, esa suerte de comportamiento para colocar las mochilas, el frigorífico de las bebidas, el baño estaba con llave y tuvieron que abrirlo con la llave en presencia de todos los pasajeros. El caballero había desaparecido sin rastro y sin forma de haber saltado el bus, escapado por alguna ventana. Los buses no tienen ventanas por el aire acondicionado, ni escondido en alguna parte del bus. Durante esa noche todos los pasajeros pidieron no apagar las luces, hubo llantos, gente con pesadillas, personas que se bajaron en otras ciudades y prefirieron tomar otro bus. Aquel caballero los marcó por siempre. ¿Para dónde iba? Nunca se sabrá. Me parece súper interesante esta historia porque yo cuando veo estos buses o los buses de los trabajadores de las parras de acá de Copiapó o de mi región, en Atacama, los que trabajan en las uvas, siempre me imagino cosas como esta, gente que quizás tenga estas experiencias relacionadas a apariciones dentro de un bus. De hecho, yo estoy escribiendo una historia ficticia sobre esto y que trata de un parronero, de la aparición de un parronero. No voy a spoilear nada más, pero eso más que nada, o sea, creo que siempre va a haber una relación entre este hombre, el diablo, en sus vestimentas y el hombre del maletín, del sombrero, como hombres que visten muy bien, que de alguna manera no te hacen daño, pero que hay que tener un cuidado. Recordemos, y poniendo de ejemplo de nuevo el caso Cutún, a Nicasio Torres cada noche lo iba a buscar un hombre de sombrero y un hombre muy bien vestido. Pero el tema es que este hombre le pedía a la pareja de Nicasio que por favor le dijera a Nicasio que a las 12 de la noche lo esperaba en aquel cerro. Él apuntaba con su dedo y era un cerro a los pies de la casa de Nicasio. A las 12 de la noche tenía que estar ahí. Obviamente Nicasio nunca fue, pero con el tiempo se dieron cuenta de que la gente también veía a este hombre merodear el pueblo de Cutún. Pero lo raro de esto y lo más escalofriante es que no solamente su vestimenta o su cara llamaba la atención, sino que cada vez que lo veían en las carreteras solitarias y oscuras de este pueblo, el hombre levitaba. Iba a escasos centímetros levitando desde el piso. No sé si se han dado cuenta, pero esto tiene mucha relación con las historias que yo he subido, o con vivencia, o con los mismos relatos que me envían ustedes, en que hay una relación muy, pero muy grande entre este hombre del maletín, del sombrero, la gente sombra, incluso el mismo diablo, las apariciones del mismo diablo, del perro negro que aparece en las minas, que todo es como una no sé, algo muy, pero muy parecido a una propia entidad como maligna. Creo que se trataría de esto, de la ambición, de la avaricia que tiene la gente, transformada en un tulpa, así se podría decir, que transformamos cada uno de nosotros con nuestra mente, y lo que hacemos nosotros lo atraemos en entidades. Creo que ahí está la clave. La verdad es que podría haber hecho este podcast un poco más largo, pero es que estoy súper mal de la garganta. Me cuesta hablar. Lo hice con ganas porque quería relatar muy rápido esto y no dejar el podcast tirado, porque he tenido muchos problemas que me puedan bajar los capítulos, quizás por la inactividad del lugar. Pero cumplí con este podcast. Prefiero ir haciendo hartos podcasts así cortitos que unos muy largos y quizás que se tornen aburridos, pero prometo que más adelante podría traer invitados y todo eso. Así que eso, cabros, nos vemos en el siguiente programa y espero que haya sido agradable estar un rato con ustedes en este programita, y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo programa.